un poco la idea de esta conversación surgió de una iniciativa que se llama Writing Finance, que convoca a organizaciones y redes con mandatos de defensa de los derechos humanos y de género, 9, en realidad 10 si contamos una que no es una organización típicamente, sino un centro de investigaciones en Noruega. Pero 3 de estos grupos son casualmente, están los puntos de contacto, al menos en Uruguay. En este momento la secretaría de 2 de ellos, de DAWN y de Social Watch, que es otro de los grupos, están en Uruguay. En Social Watch, en el caso de Social Watch con el Instituto del Tercer Mundo, y después EWID, que es la Asociación de Derechos de las Mujeres en el Desarrollo. Y bueno, normalmente siempre digo, qué casualidad que estas son 3, esta mayoría de miembros que están en Uruguay, y ahora me doy cuenta que no es casualidad, sino que están pasando cosas tan interesantes en Uruguay que de algún modo creo que son procesos que se nutren el uno del otro, ¿no? Y que van creando un espacio para la discusión y para el avance de agendas políticas en este sentido. Creo que una de las cosas importantes que estamos tratando acá, una de las cosas importantes del enfoque acá, es haber juntado esto de la política social y la política fiscal, ¿no? Tratar de manera integral ambos aspectos. Creo que es uno de los objetivos que nos hemos puesto en la iniciativa Writing Finance, de que no se pueden tratar estas cosas, seguir tratándolas en silos separados. Pero también creo por una cuestión importante, que es que no se puede echarle el fardo de la eliminación de la desigualdad o la eliminación de la pobreza por entero a la política fiscal, ¿no? Que también tiene su espacio la política social, y que también tiene su espacio las políticas que de algún modo tienen que modificar los resultados que de otro modo el mercado de por sí produciría, ¿no? Entonces, un poco quizás como comentario sobre lo que decía el licenciado Ferreri, de tratar de buscar las políticas fiscales que no alteren, o en la medida de lo posible no alteren el resultado, no distorsionen el mercado, ¿no? Que un poco también creo que el aprendizaje de lo que estamos viendo está ocurriendo a nivel internacional, es que también hay partes que tienen que pasar por alterar los mecanismos de mercado, porque si no, echarle el fardo de corregir los mecanismos de mercado a la política fiscal solamente termina llevando a situaciones de insostenibilidad fiscal, insostenibilidad en términos de deuda misma, ¿no? Entonces, y en ese sentido, por lo que escucho, hay cosas muy interesantes que están pasando que tienen que ver justamente con esta alteración de los resultados del mercado, y que son todas estas políticas en términos de la restablecimiento del Consejo del Salario, las leyes que mencionaba el ministro Brenta, que están de algún modo apuntando a un cambio en el poder de negociación de los distintos actores, ¿no? Y esto creo que es importante porque de alguna manera también va a llevar y va a permitir en el futuro políticas fiscales más sostenibles, ¿no? El otro tema que quería subrayar es que este cambio que se ha visto en la agenda en Latinoamérica, esta visión de que no es solamente importante recaudar, sino cómo recaudar, ¿no? Que coincido con el licenciado Ferreri, que esto es un giro muy importante en la agenda, que yo lo veo también acompañado de otro giro, que es el hablar también, digamos, de qué es lo que va adelante, ¿no? O sea, de algún modo creo que en los 90 la idea era no solamente recaudar como lo primordial, sino también la política fiscal condicionada por lo que se recaudó. Y ahora creo que la agenda está, en general, toda esta idea, la idea misma de que estemos discutiendo la capacidad redistributiva del ingreso, no solamente del gasto, de algún modo está poniendo la agenda social por delante, ¿no? Entonces estamos hablando de la política social primero y después ver cómo podemos recaudar para llevar adelante esa política social. Y esto es un otro aspecto que también, desde el punto de vista de tratar de darle un enfoque de derecho a las finanzas y a la política fiscal, es importante porque nos pone en otro pie, nos pone en un pie en el cual estamos diciendo, sí, los derechos son lo primero, hay que ver cómo podemos sostener la capacidad fiscal que nos permita
destina recursos suficientes para el incremento del goce en todos estos derechos que el Estado tiene la obligación de proveer, de reconocer, y para eso hay que ver qué política fiscal necesitamos, ¿no? Entonces, eso también me parece un tema importante que también permite una discusión en términos quizás más favorables en Latinoamérica. Quiero también recuperar este concepto que el ministro Brenta formuló, de que esto no es una cuestión solamente de queremos introducir ciertos ejes éticos en la discusión económica, que sí sería de por sí, creemos, un punto valioso, pero creo que el mensaje de los miembros de Writing Finance ha sido desde el principio: esto también es una cuestión de hacer buena economía, ¿no? Y usted lo dijo, ministro, los resultados económicos se van a ver mejorados por este tipo de mayor atención a las políticas sociales, a la eliminación de la desigualdad, y lo estamos viendo empezando a ver confirmado por una serie de estudios que están empezando a examinar, por ejemplo, las raíces de la crisis, ¿no? El FMI tiene varios investigadores que han estado mirando el incremento de la desigualdad que precedió a la crisis financiera del 2008, cómo las dinámicas de desigualdad en último término se hacen insostenibles para la economía misma, ¿no? Entonces, el aumento del apalancamiento general en la sociedad, el aumento del endeudamiento general en la sociedad, privado y público, que surge, termina generando dinámicas que hacen insostenible un sistema financiero viable. Entonces, de algún modo, la desigualdad no es algo que uno tenga que perseguir solamente como una agenda, por decirlo así, de persuasión moral para introducir ciertos mejoramientos en la economía, sino es parte, hay que empezar a verlo como parte de una buena política económica. De la misma manera que la protección del capital social, por llamarlo de alguna manera, que permiten estas políticas sociales, porque de pronto que haya una fuerza de trabajo preparada, que haya una fuerza de trabajo joven en un país, estamos viendo que esto es muy importante, una fuerza de trabajo saludable, una fuerza de trabajo psicológicamente y socialmente bien ajustada. Todas estas cosas no las podemos dar por sentado que existen. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, muchos estudios también que muestran que la inversión, a pesar de que escuchamos muchos países hablando de la necesidad de incentivos para la inversión extranjera, cuando uno habla con los inversores por qué razones van a determinado país, los incentivos son una razón en la tabla, quizás llegan en el séptimo o octavo lugar, los incentivos fiscales, digo. Pero de pronto cuestiones como esta, ¿está el país creciendo? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es la fuerza de trabajo que existe? ¿Cuál es la estabilidad social? Todas estas son cosas que la inversión también está mirando, los inversores les prestan atención de manera más y más prioritaria, y estas son las cosas que se construyen con una buena política social. Esto, por ejemplo, que haya una fuerza de trabajo preparada, una fuerza de trabajo joven, quizás en el corto plazo uno no lo nota, pero si no hay una política social que permite y que facilita la reproducción de la fuerza social de trabajo, en unos años uno lo empieza a ver. Si no hay una política social que facilita que la gente tenga atención médica, que tenga acceso a la atención médica, en un tiempo uno empieza a ver todo el deterioro en el tejido social. Entonces estos son aspectos que van a terminar teniendo un impacto negativo en la economía. Entonces hay que empezar a verlos como parte de hacer una buena economía. Cuando hablamos de seguridad social, también crecientemente hay una tendencia a nivel internacional de hablar del piso social universal. Entonces la idea esta de políticas sociales sectoralizadas que eran prioritarias en los 90, por ejemplo, también esto está cambiando, y se está hablando de que ninguna política sectoralizada o enfocada, como la llamaba el Banco Mundial, ninguna de estas políticas realmente son tan eficientes. Todas estas políticas terminan generando una filtración, ciertos niveles de exclusión, y por eso es necesario pensar que la política más eficiente en realidad es la política universal, porque esa política va a permitir captar todos los que de algún modo se podrían
caer afuera de la protección ofrecida por políticas sectoralizadas. Entonces, que haya un piso social, quizás para complementar, no es que las políticas sectoralizadas tengan que dejar de existir, pero sí que haya un piso social, porque tenemos que prever que va a haber muchos que se van a caer afuera de lo que las políticas sectoralizadas pueden proteger. Entonces, me parece que esto, empezar a pensar en lo que es una buena economía, requiere necesariamente más y más el enfoque en la equidad, en la reducción de la desigualdad, en la protección social. Quiero decir unas palabras también sobre el tema del impuesto a la renta, y el licenciado Ferreri tomó algunos de los datos que yo pensaba mencionar, entonces, pero que son muy importantes. Creo todo lo que usted ha comentado, la situación en Latinoamérica es una región que depende extremadamente de impuestos indirectos, y en donde los impuestos directos han sido apenas un tercio, siguen siendo apenas un tercio del ingreso. Y esto también es importante señalarlo, es lo que nos separa en este momento de lo que es la presión fiscal en la OCDE, porque cuando hablamos de esta presión fiscal en los países avanzados, que es superior como por 10 puntos en promedio a lo que es la presión fiscal en Latinoamérica, que Uruguay está muy por encima de ese promedio, como lo señalaba el licenciado Ferreri, pero digamos, donde está la diferencia no es en la recaudación por impuestos indirectos, en donde la presión fiscal de Latinoamérica y de la OCDE son casi iguales, está en los impuestos directos. Entonces creo que no es sorpresa que justamente vamos a ver esta situación en la cual tenemos una distribución que después de la intervención fiscal es peor que antes de la intervención fiscal. Entonces, y esto es una tendencia general que ha habido en el mundo, esta creciente movilización hacia los impuestos indirectos. Entonces no es que Latinoamérica en esto está sola o tiene una tendencia contraria a lo global, pero creo que sí es preocupante. Es como que se ha avanzado en la recaudación fiscal, pero se ha avanzado con lo políticamente más fácil, ¿no? Y en algunos países incluso se lo racionaliza diciendo, no, primero tenemos que ampliar la base tributaria y después vamos a ver las cuestiones de distribución. Pero ese después vamos a ver las cuestiones de distribución es un después que se sigue quedando, ¿no? Y todavía no hemos visto avances en ese otro frente, pero sí se amplía la base tributaria, incluso a veces con la bendición del FMI, por ejemplo, también se habla de la recaudación en los sectores informales, ¿no? Que no es mala la idea, digamos, la integración de los sectores informales a la economía. Quiero señalar, cuando hablo de sectores informales no me refiero a la informalidad del tráfico de personas o la informalidad del tráfico de estupefacientes, me refiero al trabajador cuentapropista, el vendedor ambulante, la persona que hace arreglos domiciliarios, ¿no? Ese tipo de economía informal, en la cual sí, integrar, digamos, asegurar que todas las personas, todos los ciudadanos de algún modo se sienten parte de la construcción del Estado, y que sentirse parte de la construcción del Estado pasa porque contribuyan parte al fisco, sí es un concepto importante. Ahora, si ese ciudadano ve que el Estado está tratando de integrarlo en la red fiscal, mientras que los potencialmente grandes contribuyentes se siguen escapando, las compañías que explotan los recursos y los sacan del país se siguen escapando, todo ese tipo de dinámica, eso no es contribuir a la visión de un Estado legítimo, no es contribuir a que ese ciudadano realmente se sienta parte de un proyecto en conjunto, ¿no? Entonces, creo que todo eso tiene que ver con la idea esta del incremento en la progresividad. La crisis creo que nos ha mostrado que en general el sector financiero está muy subtributado comparado con la red de seguridad que le da el Estado, ¿no? El hecho de todos los enormes salvatajes que los fondos que se han tenido que destinar del erario público para apoyar instituciones financieras que habían fallado es
es una red de seguridad que estas instituciones tienen, el hecho de saber que el Estado las va a rescatar en una situación de falencia, que la presión tributaria que ese sector financiero tiene realmente no refleja, no es conmensurada con esa red de seguridad que el Estado está promoviendo. Y por cierto, no es que diga que es bueno que continúe proveyendo esa red de seguridad, pero es que en muchas situaciones se vuelve inevitable debido a la concentración del sector financiero, ¿sí? Por más que los Estados digan y prohíban terminantemente el salvataje, todos sabemos que cuando las papas queman no va a quedar otra solución. Y esto pareciera que es una cuestión relevante a Europa o a Estados Unidos en este caso, pero no nos olvidemos que hemos tenido crisis en la región y que nos han demostrado la contribución al erario público que puede significar tener que rescatar el sector financiero, una contribución que por ejemplo en México fue de como 20 puntos porcentuales del PBI en la época cuando fue el efecto tequila. Entonces, digamos, esto no es una agenda solamente para los países del norte, creo que es una agenda de la que tenemos que aprender en la región. Acá el colega Óscar Ugarteche, que está sentado en el auditorio, nos podrá dar cifras de lo que puede significar el impacto en la región simplemente si Estados Unidos empieza a retrotraer, a simplemente empezar a comprar menos bonos de la Reserva estadounidense, como lo está haciendo ahora. La cifra de lo que puede ser el impacto en la región del flujo externo de capitales. Entonces, no es que estamos exentos de una crisis y creo que sería importante aprender por adelantado, no esperar a una crisis para presionar con mayor fuerza al sector fiscal y exigir que haga la contribución que corresponde, dada el impacto que tiene en la sociedad. Creo que también se puede hacer más en temas de precios de transferencia, especialmente una economía como la de Uruguay, que tiene en este momento una gran parte de los ingresos son por exportaciones de commodities. El sector de las commodities es especialmente vulnerable a los precios de transferencia. Obviamente acá tenemos reglas que han sido diseñadas por la OCDE, que cuando se aplican por igual a todos los países terminan teniendo resultados que son inequitativos para los países del sur, y acá estamos impulsando a nivel internacional una agenda que permita, porque somos conscientes de que en muchos casos los países del sur por sí solos no pueden hacer el esfuerzo que se requiere para poder gravar ciertos sectores, para poder combatir ciertas dinámicas, como es en este caso de los precios de transferencia. Entonces estamos promoviendo propuestas que traten de alterar esos principios que de algún modo se han promovido como una respuesta igualitaria, pero que realmente ponen un peso tan grande sobre las administraciones tributarias del sur. En el caso de los precios de transferencia, el peso de la carga probatoria que tienen que llevar adelante las administraciones tributarias torna casi imposible perseguir la evasión. En ese caso, simplemente demostrar que dos compañías, por ejemplo, que están comerciando, están relacionadas, puede llevar una investigación que requiere quizás 20 personas trabajando un año. ¿Qué administración tributaria en Latinoamérica tiene la capacidad para llevar adelante ese tipo de tarea? Pero entonces ahí es donde se impone cambiar también las reglas. Brasil en este caso es un ejemplo muy interesante a seguir, cómo ha alterado la carga de la prueba en muchos casos para que donde la compañía reclama haber tenido una pérdida por debajo de cierto nivel o una ganancia por debajo de cierto nivel, la compañía es la que tiene que probar que no ha tenido una ganancia mayor, ¿no? para poder ser exceptuada de cierta contribución impositiva mínima. Entonces, hay maneras de luchar también contra la manera en que la OCDE ha diseñado todo este esquema de lo que se llama en inglés el Arm's Length Principle, pero creo que requiere también trabajo que tiene que ser concertado a nivel internacional y nacional. Y finalmente quiero hablar del rol de la política fiscal en la diversificación, que es otro tema. O sea, creo que es importante poner en la agenda no solamente qué es lo que la política fiscal puede hacer por un sistema más progresivo a través de la redistribución de recursos que la política fiscal directamente implica, sino también qué es lo que puede hacer de manera indirecta a través de cómo la política fiscal puede servir de incentivo para modificar el perfil productivo de un país de manera que se dirija hacia actividades que creen más valor, que son actividades que de pronto, por ejemplo, en países de Sudamérica, donde se ha incrementado la producción de commodities como proporción
de bienes intensivos en recursos naturales, en realidad, como proporción de la producción, esto en los últimos 10 años, se impone, creo yo, ver todas las herramientas, incluyendo la política fiscal, que pueden permitir diversificar la economía. Y hemos visto, por ejemplo, en la salida de la crisis, los países que más rápido salieron de la crisis en el sur fueron los países de Asia, y esto está correlacionado con una mayor diversificación de la estructura productiva. Los países que más les costó fueron los países de África. Latinoamérica está en algún lugar en el medio, pero creo que se puede hacer más, y entonces tenemos ahí no solamente el potencial de crear una economía que en sí misma sea más redistribuidora de recursos porque crea más empleo de mejor calidad, sino también porque sea una economía más resistente a las crisis, y las crisis en sí mismas tienen un efecto regresivo que querríamos tratar de evitar o tratar de minimizar. Entonces creo que también hay que hablar de ese ángulo, de esa posibilidad de que la política fiscal sea un incentivo para modificar la estructura de precios relativos, que de pronto de otro modo puede llevar a que la inversión se acumula en ciertos sectores, no necesariamente los sectores que más favorecen la distribución del ingreso, en detrimento de otros sectores que son los que uno quiere promover, aquellos que tienen mayor contenido tecnológico, de conocimiento, de creación de empleo de calidad. Con eso, gracias. Muchas gracias, Aldo.